Y bueno, vamos a arrancar hoy con este tema tan importante, con esta palabra de parte de Dios. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Levíticos, capítulo 16. No vamos a leer todo, pero vamos a tomar lo más importante. Versos 5 al 10. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El verso 20 y 21 dice la palabra: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El 23 y 24 dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse su vestido saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por su pueblo. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos ante ti, ante el trono de tu gracia. Te pedimos ese espíritu de sabiduría, de revelación que le revelaste ahí al apóstol Pablo, que bajo ese manto, bajo esa gracia estemos enseñando hoy, estemos ministrando a tu pueblo. Tú estás dando testimonio por el Espíritu Santo, Padre Jesús, que hoy es una noche altamente profética. Hoy los enfermos van a ser sanados. Hoy, Señor, los atormentados por espíritus malos van a ser liberados. Hoy, Señor, culpas y pecados van a ser quitados. Hoy, Señor, van a ser arrancados argumentos, luchas de argumentos en el mundo espiritual. Van a ser anulados decretos, van a ser anulados maldiciones por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias y te pido en este momento, que todos los que están aquí puedan recibir, Señor. Que nadie salga igual, Señor. Todos salgan, Señor, confrontados, pero sanados. Todos salgan exhortados, pero bendecidos. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo tome el control de la reunión. Y toda la gente que nos ve, Señor, de las naciones. Tú me mostrabas hoy, Señor, antes de salir, apóstoles de muy alto renombre que estarán viendo esta transmisión. Que ellos sean ministrados. Siervos tuyos sean ministrados por esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno.
Hay un hambre que va a venir sobre las naciones, y no un hambre de pan natural, un pan físico. Así como el pan natural o el pan físico, a veces nuestra necesidad es fisiológica, el hambre. Llega una hora que no aguantamos el hambre porque queremos comer y tenemos que comer y buscamos la comida. Espíritu Santo, que las naciones tendrán hambre. Las naciones tendrán hambre. Pero hambre no de oír un predicador que conozca mucha teología, sino hambre de oír la palabra de Jehová. ¿Saben qué sucedía en los tiempos de Samuel? Elí conocía la Torá. Elí conocía la Biblia, por decirlo así, de Génesis y Apocalipsis. Pero ya no había palabra de Dios. ¿Y cómo es eso, apóstol? Había Biblia, pero no había palabra. Y Dios levantó a un muchacho llamado Samuel, a quien la palabra se le reveló. Diga conmigo en visión. Si no viene primero la visión, esto es letra muerta. La visión se conecta a la letra, y ahí es cuando la letra, la palabra cobra vida. A eso lo llamamos la palabra rema. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que alimenta. La gente tiene hambre de eso. ¿Me entiende? La gente tiene hambre de eso. La gente ya no quiere escuchar a cualquiera. ¿Me entiende? Hoy esta palabra te va a transformar, porque acordate, es una palabra de Dios. Una palabra que viene del Señor. Hoy quiero que vayas ahí a lo que es el flyer. Vamos a estar hablando de Yom Kippur, el inventario del cielo. Vamos a tocar un tema importante. Algo que el Espíritu Santo me decía esta semana. José, él me habla así. Me decía, muchos van a ser salvos, pero sin conocer muchos secretos. Le quiero mostrar cosas ocultas que no conocen, pero como no se abren, van a ser salvos, pero no van a conocer secretos. Y si no conocen secretos, tampoco ellos pueden avanzar. Mírale a tu vecino y decirle, para avanzar hay que conocer los secretos de Dios. Jeremías 33:3 dice la palabra. El profeta dijo, el Señor le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que usted no conoce. Hay cosas que te ocultó, óigame Roma. Hay cosas que te ocultó el evangélico. Hay cosas que te ocultó el pentecostal. Pero Dios está dispuesto para revelarte. Deuteronomio 29:29 dice la palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestras generaciones. ¿Usted quiere salir de la miseria? Necesita revelación. ¿Usted quiere salir de la condición en que está? Usted necesita revelación. ¿Y cómo, apóstol, no salí? ¿Cómo no progresé? ¿Cómo? Sencillo. Usted se va a salvar, pero usted nunca va a avanzar porque nunca quiso ser reformado. Y el Espíritu me decía esto en sueño. Kippur, Kippur. Dile Kippur a mi pueblo. Diga Kippur. Repita Kippur. Hoy vamos a estar hablando acerca del Yom Kippur, el inventario del cielo. Un tema que para el judío es más histórico. Para el judío es más una historia narrada, pero tiene fe a las historias de sus antepasados. Para el cristiano judaizante también es más un rito o un día, el Yom Kippur. Pero para nosotros, los que tenemos a Cristo, que somos embajadores de su reino acá en la tierra, el Yom Kippur es un estado espiritual. Diga Yom Kippur, inventario del cielo. ¿En qué consiste este Yom Kippur? Es la palabra hebrea traducida al español. Yom significa día. Repita, día. Kippur significa algo que cubre,
Usted ve, por ejemplo, ahí en el libro de Génesis, el Señor le dice a Noé: vas a hacer un arca y vas a construir esta arca de esta madera. Le dio todos los detalles. Pero algo interesante, el Señor le dijo a Noé: vas a calafatear el arca por dentro y por fuera con brea. Ese término, cubrir el arca, cerrar puertas, cerrar la juntura, es también un término para Kippur, que es la palabra capará, que significa sellar. Repita conmigo: hoy algo se va a sellar en mí. Repita: algo se va a sellar en mí del Señor. Este 24 de septiembre al 25, en Israel, ¿verdad? Se celebra el día del Yom Kippur, ¿verdad? Que es el día del perdón, ellos le llaman. El día de la expiación. Pero hoy vamos a ir más allá, amados. Más allá de un día. Pablo dijo: ¿por qué ustedes siguen guardando días? ¿Por qué ustedes siguen guardando ciertos preceptos que ya fueron anulados? Pero algo que Pablo no les dijo al pueblo fue que detrás de todo lo que es sombra, diga conmigo, hay una revelación. Detrás de todo lo que fue antes hay una revelación. Si en el antiguo pacto hubo un arca del pacto, en el cielo hay un arca. Ahí en Apocalipsis 8 el apóstol Juan ve el arca del pacto que está en el cielo. Ve el incensario de oro. Ve el tabernáculo que estaba en el cielo. Eso es lo real. Pero lo que había en el Antiguo Testamento, diga conmigo, es una sombra. Una sombra visible para los seres humanos, para Moisés y para el pueblo de Israel. Pero más allá que la sombra está lo real, lo que está en el cielo. Amén. Entonces, repita: calafatear, sellar, estar protegido. En el día de Yom Kippur, los judíos celebran el ayuno, por ejemplo. Hacen un ayuno entero. Se preparan primeramente para el ayuno con comidas especiales. Primero, para ir preparando el cuerpo para un ayuno prolongado. Ellos hacen un ayuno de un día prolongado. A eso ellos le llaman el Yom Kippur, donde ellos reciben el perdón de Dios a través de cierto tipo de rituales. Y de acuerdo a esos rituales que ellos hacen, o que están escritos en la Torá o en la palabra, a ellos se les sale un veredicto. Diga conmigo: un veredicto. Si el año va a ser bueno o el año va a ser malo. Mírale a tu vecino y decirle: si no estoy en Kippur, mi año siempre va a ser malo. Pero si a mí se me revela esto, se me va a revelar lo que dijo el profeta Isaías: el año de la buena voluntad de Jehová. Eso es en todo tiempo. Eso es en todo tiempo. Diga conmigo: yo tengo que estar en bendición y no en maldición. Yo tengo que estar en progreso y no en retroceso. Yo tengo que ser feliz, estar en gozo, y no tengo que estar triste. Amén. Ahora, entrando ahí al texto de Levítico, vemos acá tres cosas importantes. Vemos un inventario y vemos la expiación y vemos un juicio. Vemos acá que cada año el Eterno abría el tribunal allá arriba. El Eterno es jurídico, amado. El Eterno es el juez de toda la humanidad. Satanás también es jurídico.
Él es el gran fiscal del universo, el acusador de los hermanos. Nuestro Mashiach, Jesús, también es jurídico. Él es nuestro abogado, ¿sí o no? Entonces, ¿estamos viendo acá? Diga conmigo, un juez. ¿Estamos viendo un fiscal? Estamos viendo la falta de un abogado, porque estamos en el antiguo pacto. Entonces vemos acá que cada año se presentaba el sacerdote asignado por Dios ante el Señor, porque había algo que se llama en términos jurídicos la palabra compulsar copias. Repita, compulsar copias. Eso es un traslado, una transferencia de documentaciones de parte del fiscal al juez. Repita, compulsar copia. Diga conmigo, papeles, documentos, decretos contrarios que el fiscal estaba enviando al juez para que el juez quite un veredicto, para que el año sea bueno o sea malo para el pueblo de Israel. ¿Cómo Satanás es el fiscal del universo y del mundo? En el año Satanás se pasaba evaluando al pueblo de Israel y tomando sus malas confesiones, tomando sus malas acciones, tomando sus quejas, tomando sus murmuraciones hacia el pastor, tomando sus chismes hacia el pastor, tomando todo lo malo que ellos hacían. Repita conmigo, copias, documentos legales. Satanás escribe, Satanás anota, Satanás lo anota. Y eso va a un enorme lugar, a una enorme cabina. ¿Me entiende? Y donde llega un día, cada año, que el Eterno empieza a sacar esos documentos y se empieza a verificar qué tal la conducta de su pueblo. Ahora, mis amados, ¿por qué te estoy hablando de este tema? Todo esto es sombra, porque te voy a llevar una revelación que te va a llevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos acá que el Eterno tenía sacerdotes según la ley de Moisés, que tenían que preparar primeramente un sacrificio por su pecado. El sacrificio consistía en la expiación o la muerte de un animal. En este caso, el Eterno le pedía al sacerdote un becerro y un macho cabrío, que lo presentara primeramente por su pecado ante el altar de Dios. Entraba el sacerdote, presentaba, se vestía totalmente con unos atuendos que está escrito en la Biblia, en la Torá. Se vestía con ese atuendo, entraba hasta el lugar santo y presentaba el sacrificio a Jehová, hasta el atrio. Ahora, sucedía algo, mi amado, que si el sacerdote no estaba apto, si su ofrenda no era recibida ante Dios, si el macho cabrío tenía defecto y si él tenía pecado, inmediatamente caía fuego del cielo y consumía al sacerdote. Y eso significaba un año de juicio para el pueblo de Israel. Un año de trato, un año donde iba a venir prueba, un año donde iba a venir azote, un año donde el demonio, donde el sátiro iba a poder sobre ellos como quería. ¿Me entiende? Pero si el sacerdote salía apto, sin pecado, sin mancha, si el Eterno recibía el sacrificio, el becerro o el macho cabrío, entonces el Eterno es como que le daba un pase libre al sacerdote para que pueda pasar a hacer otro tipo de sacrificio. Y este otro tipo de sacrificio ya no se trataba por sus pecados personales, sino por los pecados del pueblo. Y el Eterno le pedía 2 machos cabríos al sacerdote para que presente uno a Jehová y otro a Azazel.
repita Azazel, repita el sátiro, repita el demonio, repita el principado de las tinieblas, repita el espíritu de muerte, repita Satanás. Para muchos judíos y para muchos cristianos, Azazel significa solo una palabra, un chivo expiatorio. Pero para otra parte de judíos y para otros hombres de Dios que conocemos la guerra espiritual y que entendemos la palabra, Azazel es el demonio, Azazel es el sátiro, Azazel es Satanás. Entonces el sacerdote presentaba estos dos machos cabríos, uno para Jehová, para que por esa sangre el pueblo sea perdonado de sus pecados, porque ahí habían dos cosas, habían pecado y había culpas. No tenemos que diferenciar pecados, hacer lo mismo, pecados y culpas. Repita, pecados y culpas son diferentes. Entonces la sangre del macho cabrío que él ha presentado a Jehová, que es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre somos limpios de todo pecado. ¿Cuánto le alaban? Esa sangre limpiaba de pecado al pueblo de Israel. Pero atienda, el Eterno daba otra instrucción. El pueblo era perdonado, la culpa le era quitada, iban a tener un año de bendición. Pero atienda, el sátiro tiene hambre, el demonio tiene que cumplir su plan, el demonio tiene que rematar por alguien. Y como Dios es justo hasta con sus enemigos, ¿me entiende? Entonces Dios mandaba al sacerdote a presentar, atienda, un macho cabrío a Azazel en el desierto. Se llevaba este macho cabrío al desierto y una persona indicada por el sacerdote tenía que llevarlo hasta el desierto y dejarlo ir. Y mientras el macho cabrío iba por el desierto, venía Satanás y remataba por él. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque el juicio tenía que ocurrir. El trato tenía que venir. Pero como Dios perdonó a su pueblo porque el sacerdote salió acepto y la sangre del macho cabrío le agradó, entonces la sentencia favorable del juez era perdón. Y eso es el Yom Kippur. Diga conmigo, estar cubierto. Diga conmigo, capará, estar sellado por Dios. Está cubierto, el día del perdón, el día de la expiación. Pero, óigame, Satanás tiene que rematar su rabia. Entonces se le enviaba otro carnero al desierto, otro chivo al desierto, y él hacía lo que quería con ese chivo. ¿Me entiende? El fiscal tenía que rematar los juicios. Diga, hoy voy a ser llevado a una altura espiritual tremenda. La iglesia tiene que salir, hermano, de los lunes de fuego, ¿me entiende? Y tenemos que entrar de vuelta a la revelación. La iglesia tiene que salir de vuelta de los shows, de los pastores, de los profetas supuestamente ungidos. Y tenemos que volver de vuelta a la revelación. Amados, sin revelación no avanzamos. Sin una palabra profética no avanzamos. Mírale a tu vecino y decirle, hoy el Señor me trajo a la casa apostólica para recibir una palabra que me va a transformar, que me va a llevar a un nuevo nivel en la vida, en el nombre de Jesús. Entonces cuando la sangre de este macho cabrío que era presentado a Jehová se derramaba, las copias contrarias o los decretos contrarios eran anulados para Israel. Israel recibía perdón. Ese año venía bendición para el pueblo de Israel. ¿Cuántos aplauden al Señor? Y esto es lo que conoce el pueblo de Israel como el Yom Kippur. El día de la expiación, el día del perdón. Ahora, debemos empezar a dimensionar nosotros los juicios y los inventarios que se están realizando ahora mismo en el planeta por las acciones de los seres humanos.
Si el pueblo de Israel tenía malas acciones, si podía más el chisme, si podía más la inmoralidad sexual, si podía más el pecado del sacerdote, entonces los decretos no eran favorables. El juez soltaba la sentencia de 1 año de fracaso, miseria, sequía, pobreza sobre su propio pueblo. Porque Dios es justo hasta con sus enemigos, ¿me entiendes? Y si Satanás te encontraba culpable y Dios también te encontraba culpable, entonces fuiste. Ahora, si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, ¿cuántos me acompañan a la palabra? San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Versículo 1 en adelante, hasta el 11. Vamos a leerlo desde el 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Repita: compulsar copia. Pero en este caso el abogado. ¿Cuántos dicen amén al juez? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero el arrojar la primera piedra a ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Diga: compulsar copia. Diga: el abogado del universo enviando expediente al juez. Diga: expedientes. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Esto que sucedió acá en Juan 8 es un Yom Kippur, pero no tanto del lado hebraico, sino más del lado espiritual. ¿Me entiende? No tanto de un día o de un mes, sino algo que está pasando todos los días si nos arrepentimos. ¿Cuánto le alaba? Algo que está pasando todos los días si derramamos lágrimas, no de cocodrilo, sino de quebrantado delante de Él. Diga conmigo: perdón absoluto. Diga: liberación absoluta. Diga: bendición absoluta. Perfectamente en este pasaje de Lucas 8 vemos un tribunal. Jesús venía del monte, venía de orar. Los fariseos, por supuesto, bajo su patrón, el diablo, el fiscal del universo, le trajeron, cuando Jesús salió en su tarea, le trajeron una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Los fariseos le encontraron a la mujer en el acto mismo de adulterio y le trajeron a Jesús. Y le dijeron a Jesús: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Según la ley de Moisés, según la palabra dice que esta mujer debe ser apedreada acá mismo. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís? Repita conmigo: compulsar copias. El fiscal tenía una acusación. Los hombres tenían una acusación. El diablo tenía una acusación. Los hombres también tenían una acusación hacia la mujer. Pero también estaban buscando cómo hacer caer a Jesús. Entonces Jesús se arrodilló en tierra. Y a mí la palabra me dice en el libro de Isaías 66:1. ¿Qué dice? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Atienda lo que el Señor dice. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde se fue Jesús? Al suelo a escribir. Diga conmigo: a los estrados judiciales del cielo. Amén. El Padre dice: la tierra es el estrado de mis pies. Jesús estaba escribiendo actas.
Padre, te presento esta copia. Estos vienen para tentarme a ver si caigo. Dale su merecido, porque tú sabes que yo soy justo. Seguía escribiendo Jesús. Padre, acá hay una mujer adúltera. Solta una sentencia porque está llegando mi tiempo. Está acabando el tiempo de Moisés. Se está revelando mi tiempo, el tiempo de la gracia. Jesús intercede por la mujer. Pero también Jesús intercede por los fariseos. Y acá hay un grupo de fariseos que se creen perfectos. Pero voy a revisar un poquito qué hay en contra de ellos. Y el abogado revisa los expedientes de estos fariseos y se encuentran que muchos de ellos estaban engañando a sus mujeres, muchos de ellos estaban robando, muchos de ellos estaban mintiendo, muchos de ellos estaban robando el diezmo. ¿Me entiende? Entonces, documentos. Jesús estaba ahí en los estrados judiciales del Señor, del Padre. Y bueno, se levanta ya con la sentencia, porque en el mundo espiritual, amado, en el reino espiritual constantemente se están juzgando nuestras acciones, cómo tú te estás conduciendo en esta vida. Y el Padre le dijo a Jesús, le vas a decir, porque Jesús no hablaba por su propia cuenta. Jesús dijo, yo veo, hablo lo que el Padre es en su esencia. Y Jesús responde de esta manera: el que esté libre de pecado entre vosotros, que tire la primera piedra. Diga conmigo, compulsar copia. Diga conmigo, salió una sentencia. Eso en el mundo espiritual fue un decreto, amado. Y ellos, acusados por su conciencia, se retiraron. Se retiraron todos, porque todos estaban en pecado. Pero Jesús se volvió a los estrados judiciales del Padre escribiendo. Y después de un rato él quedó solo con esa mujer, se paró. Padre, esta mujer estuvo adulterando. Según la ley de Moisés se le tiene que apedrear. Pero según la gracia también no le podemos dejar dar tan liviano. No es solo perdonarle, hay que darle una instrucción. Hay que darle una corrección a esta mujer. No es bueno que engañe a su marido. Él estaba escribiendo. Porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los que se echan con varón no heredarán el reino de Dios. Los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Ahí estaba el Señor escribiendo. Entonces el juez le dice: Jesús, esta mujer está arrepentida, pero la sentencia para ella es que no peque más. ¿Me entienden? Diga conmigo, hay sentencias que se van a soltar hoy sobre mi vida. Jesús estaba bajo el manto profético. El manto profético son los sentenciadores de Dios acá en la tierra. Cuando un profeta te sentencia algo, ¿fuiste para bien o fuiste para mal? En este caso, para bien. Pero ya dependía de ella. Ella tenía que mantener su liberación. Ve y no peques más. Amén. Diga conmigo, de eso se trata el Kipur. ¿Cuánto aplauden al Señor? ¿Cuánto aplauden al Señor? Hoy el Señor te va a liberar, hoy el Señor te va a sanar, te va a echar fuera el espíritu de droga, de adulterio, de infidelidad. Vas a quedar libre. ¿Quién te va a acusar? Si todos hemos pecado, dice la palabra. Nadie. Pero viene una sentencia para ti, ve y no peques más. Porque si pecas, le abrí de vuelta la puerta al demonio. El sátiro vuelve de vuelta y hace contigo las cosas 7 veces peor. Porque cuando sale el espíritu inmundo de las personas, cuando Dios lo libera, si la persona no se arrepiente, si la persona no se llena de Dios, la palabra me dice que va el sátiro, va el demonio y trae 7 espíritus inmundos peores. Y si esa persona antes era un borracho, termina siendo 7 veces más borracho. Si antes era una persona mala, termina siendo 7 veces más malo. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la instrucción. Solo recibió la liberación, se gozó, pero no recibió la instrucción. Ve y no peque más. Se fue de la iglesia. Vino a calmar su conciencia nada más. Viniste a calmar tu conciencia nada más, pero afuera tenías un contrato con Satanás. Te fuiste de vuelta a la discoteca, te fuiste de vuelta a la droga, te fuiste de vuelta a los vicios, abriste de vuelta puertas. ¿Y dónde está la instrucción? Ve, no peque más.
Dios se hace responsable de lo que Él te dijo que te perdona. Hasta donde tú cumples y obedeces lo que Él te dijo que te perdonó. ¿Cuánto le aplauden al Señor? Debemos empezar a dimensionar los juicios de Dios, amado. Tenemos que aferrarnos a la sangre de Cristo urgente. Tenemos que empezar a hacer mérito. Tenemos que procurar de no practicar el pecado. La palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio, ¿me entiende? Nosotros los hijos de Dios venimos a la casa de Dios, recibimos una palabra, somos confrontados, somos perdonados, nos arrepentimos. Pero ¿saben qué es nuestro gran problema, mis amados? Que no sabemos mantener el arrepentimiento. Por eso es que dice la palabra ahí en Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Usted quiere pasarla bien en la vida? Arrepiéntase. Conviértase. ¿Usted quiere tiempos buenos para su casa, para su familia, en su finanza? Arrepiéntase, conviértase. Hoy es el día de la salvación. Hoy Dios te está dando la oportunidad, aleluya, de que tu nombre sea anotado en el libro de la vida. Si tu nombre está anotado en el libro de la vida, todo en tu vida cambia. Si tu nombre está en el libro de la vida, tú prosperas. Si tu nombre no está en el libro de la vida, tú te vas para atrás. ¿Cuántos le aplauden? Vemos otro caso en Primera de Reyes 17, versículo 1 en adelante. Vemos que el profeta Elías se presenta al rey Acab. El rey Acab, una tipología de un presidente corrupto, de un país, de una nación. Y el profeta Elías se presenta al rey Acab con una palabra exhortativa, con una palabra de llamamiento al arrepentimiento. Acab hizo caso omiso. Siguió la voz de su mujer Jezabel, se fue tras los ídolos paganos. Entonces diga conmigo, las acciones tienen consecuencias. Diga, lo que yo hago, sea bueno o sea malo, lo voy a cosechar. Mis acciones son siembra. Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar del pastor, usted se puede burlar de Dios, pero del pastor, de cualquiera, pero de Dios no. ¿Saben por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces viene la palabra. Dios le habla a Elías y le dice: Elías, ve y profetízale a Acab que por causa de su mala gestión en su gobierno, por causa de, en vez de involucrarme a mí en su gobierno, por causa de que metió los ídolos en su gobierno, viene sequía para esta nación. Repita conmigo: se le quitó la capa de encima al presidente y vino la pobreza. Cuando los profetas, los sentenciadores de Dios, ya no te sueltan una palabra, es señal de que Dios te quitó la capa. A su nombre. Pero Elías era un hombre justo. Dios también ve a los justos. Dios también ve a aquellos que hacen mérito, aquellos que están queriendo hacer bien las cosas, aquellos que no quieren andar en mentira, aquellos que no quieren ser adúlteros, aquellos que no quieren ser mentirosos. Dios ve también a la gente justa como Elías. Y le dice Dios a Elías: Elías, vete al arroyo de Querís, ya comió sentencia, y ahí te enviaré provisión, porque tú eres una buena persona. Mientras este pueblo, por sus malas acciones, se están condenando y vendrá sequía, a ti te voy a prosperar, mi hijo, porque tú me tienes en cuenta a mí. ¿Se dan cuenta? Dios comió un perfecto juicio. Kippur es un estado espiritual. Usted determina mantener el perdón o tirar el perdón al tacho de basura. Mantener el perdón de Dios por medio de la sangre de Cristo. Diga la palabra conserva. ¿Cómo conservo eso? ¿Cómo mantengo ese perdón? Diga conmigo, acciones. ¿Cómo te estás comportando en casa? ¿Cómo te estás comportando en la iglesia? ¿Cómo te estás comportando con el pastor?
¿Cuáles son tus actitudes? Todo está siendo pesado en balanza. Mi amado, mi amada, tus actitudes te van a, óigame, sentenciar un año nuevo o un año malo. ¿Sabes qué pasa, pastor, mi querido pastor? Pusiste el lema de tu iglesia, el año de la cosecha. 2023, el año de la cosecha. Y realmente que tu iglesia está más en sequía que cosecha. ¿Sabe por qué? Porque te moviste por emociones, estás mal con el Eterno. Tus acciones son malas. Cuando tú estás bien con Él, como Elías, Él te va a decir: Elías, vete al arroyo de Querí, y ahí enviaré a los cuervos, y te van a enviar pan y carne, para que comas y bebas, y no te va a faltar nada. La iglesia se va a multiplicar, va a venir un crecimiento, vas a tomar tu país, vas a tomar la nación, vas a ser el mejor predicador que existe sobre la faz de la tierra, vas a ser el mejor empresario, vas a ser la persona más exitosa. Diga conmigo: salvo y exitoso. Diga: salvo y exitoso. Pero tú, Acab, eres un buen hijo. Vas a ser salvo pero en sequía. ¿Se dan cuenta, amado? Te estoy predicando un mensaje que capaz otros no están predicando más. No sé qué pasó con los evangelistas, amado. No sé qué pasó con los evangelistas. ¿Qué pasó con los profetas? Diga conmigo: apartaron la cruz de Cristo, apartaron la palabra por visiones de vanidades que Dios no le mandó a hablar. Vemos el caso de Ezequías. Usted conoce la vida de Ezequías, mi amado. Un rey ungido. Y vino el profeta Isaías. Mírale a tu vecino y decirle: viene una palabra hoy que va a determinar mi año. Y no es la palabra del evangelista ungido que te pide: pacta tu vehículo. Dios me decía, atienda, Dios me decía esto: todos esos pastores que practicaron esto, siembra aquello, y exigían a la gente sin que la gente entienda. Me dijo: en este año, hijo, le voy a secar sus iglesias y le voy a secar su bolsillo, y muchos de ellos morirán. Hoy me decía esta tarde. Un amén, no me escuché. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir amén cuando Dios te dice: te voy a dar el carro, hijo. Pero cuando Dios dice: te acorto el tiempo de vida porque sos un inmoral, no decís amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ezequías es un rey poderoso en las manos de Dios. Pero el Señor ve que de vuelta se metieron los ídolos, dualidad de conducta, un carácter ambivalente, un hombre de doble ánimo. Dios le muestra señales, Dios le muestra todo. Entonces Dios le dice al profeta Isaías: Isaías, anda, háblale que ordene su casa porque va a morir Ezequías. Le voy a dar un tiempito para que ordene su casa porque va a morir. Porque Dios no se lleva al cielo nadie que no se ordena antes. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, para este lado no me escuché los amén. Para acá no escucho amén. Ordena tu casa porque vas a morir. ¿Y saben qué hizo Ezequías? Se dio media vuelta a la pared. La pared es, día conmigo, símbolo de la roca. La pared de aquellos tiempos no era de ladrillo visto, era de roca. Día conmigo, la roca es Cristo. Dio media vuelta a la pared y empezó a clamar al Señor: Señor, tú sabes que yo me he conducido bien delante de ti, y si en algo he pecado, te pido perdón. Repita conmigo: Kipur. Entonces Dios dice: ah, bueno, me llegó tu oración, Ezequías. Isaías, regresa. Isaías estaba yendo, estaba en el patio de la casa del rey. Regresa y anda a decirle a Ezequías: por cuanto se arrepintió, que le perdono y le añado 15 años más de vida. Diga conmigo: cambió la sentencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que le quedaba poco tiempo de vida, que hoy se va a arrepentir de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y el Eterno es fiel en misericordia y te va a abrir de vuelta la oportunidad. Si tenías que vivir solamente ya un tiempito, de acá a 20 días,
te esperaba alguna situación de muerte prematura, el Eterno va a cambiar los diagnósticos. El Eterno va a romper, ¿cuánto aplauden al Señor? Decretos desfavorables que habían sobre tu cabeza. Y vas a vivir 15 años más. Ahí hay mucha más chispa de luz en esa palabra, pero ahí Ezequías en su angustia le dice al profeta: ¿y qué señal tendré de que el Señor me va a sanar? Porque Ezequías tenía cáncer. ¿Cuánto alaban su nombre? Así que gozate cuando Dios te sana a través de los profetas en la iglesia de cáncer. Es porque te está devolviendo la vida. Tenía un cáncer. Diga conmigo, tenía un cáncer que purgaba pus. Entonces, ¿qué señal tendré, profeta, de que el Eterno me perdonó y que me prolonga la vida porque tengo un cáncer? Anda a traer masa de higo. Trajo masa de higo y preparó un medicamento. Y el medicamento le resultó. Hay gente cuando está desfavorable con el Eterno, ni la operación te resulta, ni el medicamento te sale bien. ¿Me entiendes? Por más que te tome 30 tabletas de omeprazol, igual te mueres. ¿Dónde está la amén, amado? A su nombre. Pero si usted está bien con el Eterno, si usted se arrepiente, bueno, el clonazepam te resultó. No es que te estoy infundiendo, amado, un espíritu de farmaqueia, como dicen las religiosas aquí. No te estoy diciendo que cuando vos estás mal con Dios, ni los medicamentos resultan. Por más que te vaya el mejor cirujano, por más que te vaya, óigame, en viajes, no sé, en los médicos que estudiaron en la Universidad de Harvard y se prepararon bien para tu tratamiento, igual te vas a morir porque estás mal con el Eterno. Pero como el hombre resolvió, diga conmigo Kipur, resolvió ese problema espiritual, se arrepintió, volvió a la pared. Entonces el Eterno dice: Rafa, como ustedes cantan, anda a ministrar un poquito esa masita de higo que se ponga por la llaga. ¿Entendés? Y se sanó. ¿Y qué señal más tendré? Dijo el profeta. Dijo el rey al profeta: pedime dos señales. Pedile 2 señales a Dios. 2 señales te puede dar el Señor: que la manecilla del reloj avance o la manecilla del reloj retroceda. Y profeta, para mí que la manecilla del reloj que avance es mucho más, es más fácil. Pero si retrocede la manecilla del reloj, yo voy a creer la señal. Y dice que la manecilla del reloj retrocedió de aquellos tiempos. ¿Cuántos alaban su nombre? 10 grados atrás. ¿Saben qué significa eso? Que el Eterno dijo: me retracto de lo que iba a hacer. Ay, acá no me escuché amén, amado. Diga conmigo, cuando yo acepto el perdón de Dios, cuando recibo su perdón, si me arrepiento, el Eterno se retracta y derrama bendición. Derrama larga vida. Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a ver qué dijo el profeta Isaías en el libro de Isaías 26, 9:12. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure mi espíritu, atienda, no dice cada fin de semana, en tanto que tenga mi espíritu dentro mío, o sea, todo lo que me dure la vida, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cuánto alaban su nombre? Madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden la justicia. El profeta Isaías dice esto: en tanto que me dure el espíritu dentro mío, voy a madrugar a buscarte, porque soy consciente que tus juicios se están desatando sobre la tierra para traer corrección sobre las naciones, para que aprendan tu justicia. Yo necesito estar en Kipur, yo necesito estar en vigilia, yo necesito estar arrepentido, matando las obras de la carne, Señor, porque sé que hay juicios tuyos y sé que los que son injustos
no heredarán el reino de Dios, no irán al cielo. Yo no quiero ser parte de esa camada de víbora que se va a quedar en el arrebatamiento. Mientras me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Isaías 62 dice la palabra. Vamos, leamos la Biblia. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Repita, Kippur, ser perdonado por Dios por medio de la expiación la más grande del universo, la obra de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la atmósfera? Profeta Isaías lo profetizó en el capítulo 60 de su libro, de la tierra, del Paraguay, de la República Dominicana, de Estados Unidos, del Caribe, de Belice, de España, de Europa, de África, de los 5 continentes. ¿Cuál es la atmósfera que se respira ahora en todo el mundo? Oscuridad. ¿Qué es oscuridad? Diga conmigo, diablo. Repita conmigo, demonio. Hay un demonio gigantesco que va a cubrir la tierra. Diga conmigo, anticristo, antimesías, antidios. Oscuridad cubrirá la tierra. Maldad cubrirá la tierra. Enfermedad, pobreza, ruina cubrirá la tierra. Pero el Señor dice, sobre ti amanecerá Jehová. No diga todavía amén si usted todavía no se recapacitó. Si usted no se regeneró. Si usted no pidió perdón. Si usted sigue teniendo la amante, usted no diga amén a esa palabra. Recapacite primero. Suelte el amante primero. Amén. Oscuridad cubrirá la tierra y las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Diga conmigo, los que tenemos su perdón, los que procuramos andar en justicia, los que procuramos hacer mérito. Óigame, la gente va a decir todo tipo de mal por vos, sin conocerte, sin conocer tu corazón. Óigame, el apóstol Juan estaba preso en la isla de Pasmo, un hombre justo, un hombre piadoso, un tremendo profeta, un tremendo apóstol. Sin embargo, estaba como un preso, teniendo revelaciones ahí, prisionero del Señor. A veces la gente más justa está pasando las injusticias más grandes de la tierra. ¿Me entiende? Hay gente que está pasando injusticia también aquí. Pero el Señor dice, oscuridad las naciones va a cubrir, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios promete una cobertura de gloria, una protección especial sobre aquellos que reciben su perdón y que están recapacitando diariamente. ¿Para qué los judíos solamente los septiembre tienen que ayunar? Usted todos los días tiene que ayunar. Respeto mucho al pueblo de Israel. Yo honro al pueblo de Israel. ¿Me entiende? De hecho que tengo una revelación acerca de Israel, pero más la de arriba. ¿Me entiende? Pero no se trata de un día. Se trata ya como todo el tiempo. Nuestras acciones tienen que están siendo pesadas en balanza y todo el tiempo tenemos que estar perdonando, pidiendo perdón, liberándonos, autoliberándonos para poder avanzar. ¿Por qué usted no está avanzando? Diga conmigo, hay un expediente. Satanás está compulsando copia en contra tuyo. A usted no se te ha revelado la abogacía de Cristo. Usted no conoce lo que es la intercesión del Espíritu Santo. Usted lo que conoce es el Padre Nuestro y el Ave María, ¿me entiende? Y con eso no va a ningún lado. Por eso es que Dios te trae a un ministerio de guerra espiritual, a una casa apostólica donde Él te viene a instruir, donde Él te viene a preparar, donde Él te viene a capacitar para que tú entiendas estos misterios. Tanta gente muriendo prematuramente porque no se le enseña bien la palabra, pero damos gloria a Dios porque en esta casa hay luz, porque en esta casa hay revelación del Eterno. Óigame, la hecatombe va a venir sobre las naciones, va a venir sobre tu casa, va a venir sobre el mundo. La crisis va a venir, no vas a evitar. No vas a evitar porque tiene que haber juicios, van a haber juicios. Pero Dios nos dice que si nosotros estamos por buen caminar, Dios nos va a librar del día del mal. Dios nos va a librar del día del mal.
¿Quién vive? Tienes que entender estas verdades para no ser afectado por los juicios y puedas ser vencedor en los inventarios y estés en Yom Kippur. ¿Qué es un inventario? Diga conmigo, una evaluación. Me están evaluando, decirle a tu vecino. Amén. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque así te salvarás tú y la gente que te escucha. Mírale a tu vecino y decirle: tu apóstol te está evaluando. ¿Cuántos dicen amén? Mírale a tu vecino y decirle: el Espíritu Santo te está evaluando. Está evaluando tu conducta, tu testimonio, cómo te estás comportando. Ahí escuché un amén, mamá amado. Estamos evaluando tu carácter. Diga conmigo, un inventario es una contabilidad. Vamos a contabilizar cuántas acciones buenas tenés y cuántas acciones malas tenés. Vamos a evaluar a esta persona. Te está evaluando el infierno y te está evaluando Dios. Te está evaluando el apóstol. El apóstol Juan recorría las iglesias. Y el apóstol Pablo también. Pablo llega a la iglesia de Gálatas y dice: ustedes empezaron en el espíritu, hermano, pero ustedes están todos carnales. Los evaluó. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a empezar bien, pero termina mal. Un día estás en el espíritu, pero otro día venís para abajo. Porque no tenés la capacidad de moderar tu conducta. Preferís más hacer la cosa a tu antojo sin obedecer a la palabra de Dios que obedecer. Cuesta más hacer el bien, hermano, que avanzar. Pero así también es más fácil caer que subir. Entonces, tienes que entender que hay un inventario. Te están haciendo un inventario. Estos días viene una joven. Fui al supermercado y me encontré con una joven, una cajera, y me dice: pastor, me dice, ¿usted es el pastor? ¿Por qué se dice tantas cosas malas por ti? Me dice la cajera. ¿Por qué se dicen tantas cosas malas? ¿Y vos qué pensás? Le dije. Yo creo que no, que todo es mentira. ¿Y por qué es mentira? Le digo. ¿Por qué para vos es mentira? Y veo todo lo que pasa. Y yo te conozco por el canal de Jessica Torres, me dice una hija. Acá está Jessica Torres. Yo te conozco por ahí, por la cosa que se dice. Ah, ya. Bueno, y le digo yo, la gente puede decir lo que sea, pero Dios conoce tu corazón. Estás pasando problemas económicos, le dije. Tenés un hijo varón. Cuando le dije eso, la mujer en la caja se quiebra a llorar. Y el Espíritu Santo me dijo: por cuanto ella no creyó lo que están diciendo por mis ungidos, decirle que le viene un buen tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Mirarle a tu vecino y decirle: te están evaluando en el cajero del súper, en tu vehículo, en tu casa. ¿Usted sabía que yo tengo el don de ciencia más pesado de Sudamérica? De Estados Unidos, de Nevada vino el hombre. Imagínense. No vino por venir nomás. Él vino a conocer. Vino a conocer. ¿Verdad, siervo? En el espíritu perciben el don de ciencia. Diga conmigo, el don de ciencia que tenía Jesús. Mujer, sírveme un vaso de agua. Y llama a tu marido, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dijo: Señor, no tengo marido. Muy bien, hablaste con verdad, le dijo Jesús. Dígame don de ciencia. Le estaba evaluando, le estaba haciendo un inventario. Le estaba haciendo un inventario el abogado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hablaste con verdad porque 5 maridos tuviste.
y ahora estás de pareja. Tuviste 5 maridos, pero ahora estás de pareja. Estás fornicando, hija. Diga conmigo, el Eterno sabe mi corazón. Salmo 139 dice: Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, desde lejos sabes mis pensamientos, aún la palabra no está en mi boca y tú ya lo sabes. Estos días viene un hijo y se sienta conmigo y le digo: fulana de tal, me quitaste la palabra de mi boca, apóstol, ¿qué te pasa, Lee? Y después cuando iba a abrir la boca, fulano de tal, otra vez me quitaste la palabra de la boca, es la persona. Y después iba a abrir de vuelta la boca, fulana de tal, le digo. Antes que la palabra esté en tu boca, Él ya lo sabe. Ese es el don de ciencia, no el don de Facebook. ¿Cuántos dicen amén, amado? Me están evaluando mi conducta. ¿Qué estás haciendo con el sexo? ¿Cómo estás utilizando el sexo? Diga conmigo, Yom Kippur. ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Cómo estás utilizando el sexo? La palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice la palabra que si tú destruyes el templo de Dios, el cuerpo del Espíritu Santo, Dios te destruirá a ti. Dice, el cuerpo no es para la vianda. ¿Qué es la vianda? Comida recalentada. O sea, no es para la fornicación. El momento que tú haces con tu cuerpo, joven, lo que a ti te parece, fornicar, masturbarte, vivir tras los deseos carnales, jovencita, cometer adulterio, jovencito, Dios dice, bueno, está destruyendo el templo, yo le destruiré a él. Le voy a cortar el tiempo de vida. Le amo, pero le voy a cortar el tiempo de vida. Voy a permitir que un domingo venga a la iglesia, calme su conciencia un ratito, le voy a lavar con mi sangre y voy a permitir que a Azazel le atropellen una moto ahí. Y prefiero que muera antes que vaya de vuelta al burdel. Diga conmigo la justicia de Dios. ¿Cuánto aplauden al Señor? ¡A su nombre! Entonces yo prefiero arrepentirme, amado. Yo prefiero arrepentirme. Yo prefiero moldear mi conducta. Amén. Si usted lee Proverbios 6, Proverbios 7, usted va a ver las 10 consecuencias del adulterio. Un día, ¿cuántos quieren aprender esa prédica? Levanten la mano. Hay 10 consecuencias que trae el adulterio al hombre. Pero le voy a decir la 10, ¿ok? Proverbios dice la número 10 es que los celos es el furor del hombre y de la mujer. Y el que comete adulterio, por más que multiplique los dones, dice la palabra, por más que multiplique los regalos a su cónyuge, el cónyuge no le va a perdonar. Por más que le lleves a McDonald's, por más que le compre lo mejor, por más que le traiga el mejor vestido, si la mujer y el hombre te descubrió en adulterio, nunca te va a perdonar. Y si te perdona, tendrás que hacer mérito. Y algo te va a seguir toda la vida, una maldición. Diga conmigo, siempre me lo va a recordar. En un momento de rabieta te va a tirar la chancleta y te va a decir, pero vos me engañaste, bandido. Diga conmigo, el que cometió adulterio tiene que hacer mérito para toda la vida. ¿Me entiende? A un paso una ofrenda, a un paso un regalo a la mujer. ¿Me entiende? No confundamos el matrimonio sano con la restauración. La restauración es algo que se rompió y lo tuvimos que volver a unir. No quedó bien. Quedaron secuelas. Tú hiciste daño a tu pareja. Diga conmigo, inventario. ¿Cuánto aplauden a Cristo? Por favor. Le decía a mis discípulos, estos días le enseñé las 10 consecuencias del adulterio. Y le decía, ahora, pero ni de regalo querrá mujer ajena. Estuvo fuerte eso, ¿eh? Usted tendrá que entender estas verdades para no ser afectado por los juicios y pueda ser
vencedor en estos inventarios, tratos que hay en el universo. Diga conmigo Kipur, estar cubierto. Juan 3:16 dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuánto aplauden a la palabra? En Éxodo 28, 33, 34 habla de las vestimentas del sacerdote, y una de las particularidades de la vestimenta del sacerdote es que el sacerdote tenía una campanilla. No sé si tenemos un sonido de campana, profeta. Sonido de campana, diga conmigo campanilla. Y el sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio por su pecado. ¿Y saben cuál era la señal que el sacerdote fue perdonado? Diga conmigo, la campana seguía sonando. Oiga la campana. La campana seguía sonando. El pueblo de Israel decía: ojalá que el sacerdote no haya pecado, para que venga bendición para el pueblo, para que venga prosperidad para el pueblo. Entonces el sacerdote entraba a ofrecer sacrificio por su pecado y se escuchaba la campanita. Tin, 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 tin. Pero si la campana dejaba de sonar, le digo algo, mi amado, ocurría que venía el juicio de fuego. Venía el juicio de fuego. Pero si la campana sonaba, es señal que había perdón. Si el sacerdote entraba sonando la campana y salía sonando la campana, es señal que hubo perdón y iba a haber bendición. ¿Cuántos dicen amén? Vengo a decirte algo de parte de Dios. La campana de Jesucristo sigue sonando. Él es nuestro sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Cuántos dicen amén? Él venció la muerte, Él venció el pecado en la cruz. El Cordero bendito de Dios que fue inmolado, santo, sin mancha y sin arruga, que vino bajo ley y bajo gracia y condenó al pecado en su propia carne. A su nombre. Tengo buena noticia para ti. La campana del Machía sigue sonando. La campana de nuestro sumo sacerdote sigue sonando. Usted tiene intercesor. Usted tiene intercesor. Usted tiene abogado. Usted tiene perdón. Y si usted se aferra a eso y tiene la revelación, usted tendrá un año bueno. No puede ser que esté en miseria, amado, en pobreza. Usted tiene que avanzar. Colosenses 2, 14 al 17. Diga conmigo: compulsar copias. El acta de decreto que existían contra nuestra, dice, anuló el acta con los cargos que habían contra de nosotros. Amén. Y la eliminó clavándola en la cruz. Usted tenía cargos, amado. Tiene cargos. No, apóstol, pero no es que Cristo me perdonó. Usted sigue teniendo los cargos hasta que usted no se arrepienta. Hay un amén de vaca, escuchemos. ¿Dónde está el amén? Usted tiene que arrepentirse para que los cargos se les sean quitados. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Satanás es una autoridad, amado. Satanás no es el demonio que te presentan ahí, es Scary Movie, ¿me entiendes? El demonio con cuernos. Él es una autoridad, es un ángel de luz. Él es un principal del universo. Poneme de vuelta al anterior, a ver qué dice. Anterior. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permita que nadie les condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Diga conmigo, nosotros celebramos el Kipur todos los días. No como Israel solamente una vez al año. Nosotros todos los días somos conscientes que tenemos pecado, que cometemos errores y todos los días necesitamos la sangre del Cordero. ¿Me entiendes? Ellos siguen esperando al Mesías y el Mesías ya vino hace más de 2023 años atrás. Vino para salvar a Israel, pero como a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Diga conmigo, esa salvación vino a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Que somos nosotros. Pero Pablo habló un misterio. Él dijo: no se jacten ustedes, gentiles, porque llegará el tiempo que Israel también será alumbrado y conocerán al Mesías. Ahí hay un secreto. Ahí hay un secreto porque el apóstol usa barba. Pero bueno, ahí hay un secreto. ¿Me entiendes? Ahí hay un secreto porque acá hay nazareos.
Ahí hay un secreto, amado. Pero bueno, eso no le voy a decir. Pero si usted quiere seguir siendo pentecostal, amado, sígalo. ¿Me entiende? Los pentecostales no heredarán el reino de Dios, sino la gente que fue transformada por el reino de Dios. Diga, hay documentos que se anularon. Cargos que yo tenía. Usted sabía que usted constantemente está presentando cargos, usted constantemente se está quedando en aduana, constantemente a usted lo están frenando. ¿Saben por qué? Porque usted no modera su conducta. No puedo. Satanás anota. No puede, dice. No hay. Satanás anota. Señor, dice que no hay. Y tú eres el dueño del oro y la plata. No tengo. Señor, dice que no tengo. Y tú lo tienes todo y se dice ser tu hijo. ¿Y cómo no va a tener nada? Entonces Satanás, óigame, constantemente está compulsando copias hasta que tú no te arrepientas de la boca sucia, de diablada que tenés, no hay perdón. Esa boca de diablazo que tenés, no hay perdón. Te vas caminando por la calle, mi hermano. Tú eres un hombre casado. Te cruzaste con una linda joven. Y te quedaste medio quieto y de repente hiciste... No lo hablaste, pero lo pensaste y dijiste, me gustó. Entonces diga conmigo, compulsar copia. El diablo no lee tus pensamientos, pero ve tus movimientos. Ah, le gustó la chica. Le voy a probar en la tercera. Pasa otra. En la segunda. Pasa otra. Ahí ya no disimulaste. Vamos a ponerle otra tercera. ¿Me das el celular? Ahí cayó. Redondito cayó el imbécil. Redondito cayó el imbécil, ¿me entiende? Cayó el tonto, el infeliz. Y día comió un decreto legal. Se dejó de aferrar a la obra de Cristo, por más que conocía a Cristo, y se fue tras el pecado. Por eso es que el que practica el pecado es del diablo. ¿Me entiende? ¿Cuánto aplauden al Señor Jesús? ¡A su nombre! Hebreos 4:16 dice la palabra: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar gracia. Favor significa eso. Para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Hay un oportuno socorro. Hay gente que necesita socorro aquí. Socorro necesita. Socorro que necesita. Por eso es que estás aquí. Amén. Confiadamente, nadie te puede condenar. Confiadamente, por la fe, acercate ante el trono de la gracia, la misericordia de Dios. Diga, tengo un abogado. Primera de Juan capítulo 2. Vamos, Primera de Juan capítulo 2. Versículo 1. Cristo nuestro abogado. Hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Diga conmigo, mérito. Hay que guardar los mandamientos, su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Jesús, en el abogado, debe andar como Él anduvo. Diga conmigo en justicia, diga en santidad, diga en humildad, diga en amor.
Diga, tengo un intercesor. Romanos 8, 26 al 27. Romanos capítulo 8, 26 a 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Saben por qué, mis amados, usted se está queriendo mudar de iglesia? ¿Quieren saber y quiere venir aquí? ¿Cuántos quieren saber? Levante la mano. Porque el que intercede está a través del apóstol, el Espíritu Santo. El apóstol tiene el espíritu de abogacía, el Espíritu de Cristo. Entonces usted se da cuenta que la oración del apóstol es de otro level. Usted encuentra liberación, usted encuentra resultados, usted avanza, usted progresa. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu intercede con gemido indecible a través nuestro. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vos venís acá a pedir sanidad y Dios dice, no, es que le quiero sanar, es que le quiero resolver el tema marital. Si no le resuelvo el tema marital, no hay perdón ni tampoco va a haber sanidad. Todavía viene una persona a la línea de oración y me dice, apóstol, tengo una enfermedad grave. Y el Espíritu me lleva a interceder y me muestra y me dice, hombre, ¿cómo tú vas a orar por sanidad por él siendo que abandonó el hijo? Me dijo en la mente el Espíritu. Y yo le dije, Señor, ¿y qué le digo? Le digo directo. No, decirle el hijo y él ya va a saber. Y le dije, hombre, hay un hijo. Si lo abandoné, me dijo. Y vos querés sanidad y no querés resolver el tema del chico. Vamos a resolver este caso primero y después va a venir la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que quiere prosperidad y aún no resolvió los problemas que tiene con la antigua mujer. Entonces el Espíritu intercede. Diga conmigo, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y Él te va a ayudar en ese problema marital. El Espíritu abogado de Cristo te libera, intercede. Tenés problemas de divorcio. Entonces enseguidita vos intercedés, aunque no tenga dinero, Dios te conecta con algún abogado por ahí que te dice, vení hermana, te voy a hacer trabajo. Diga conmigo, el Espíritu empieza a obrar, te empieza a dar contacto, te empieza a solucionar el problema. Una vez que te solucionó el problema marital, diga conmigo, se fue el cáncer, se fue la yuca que tenías adentro. ¿Cuántos dicen amén? Se fue el mandiocón que te comiste y que te enfermó. Perdóneme porque usted va a aprender hoy palabra de Dios aquí. Por eso es que se enoja la gente conmigo, porque hablo puritas verdades, amado. Y me termino encontrando con la gente en la calle. Y la gente me criticó otras cosas. Y me encuentro en la calle y nos vemos el rostro y me dice, te dije nomás. ¿Por qué? Porque no tienen la moral. Amado, no soy yo el que te está hablando. Está hablando el que vive en mí. No soy yo. Yo no tengo nada en contra tuyo. El que vive en mí te está exhortando como un padre. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Tenés que empezar a valorar lo que vos sos. Según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra que Él te hizo hijo. Sos hijo de Dios. Según Efesios 2, 6 al 7, dice que Él te sentó con Él y está sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos le alaban? Según Efesios 1, 22 dice la palabra que Él te hizo cabeza. Tú eres cabeza y no eres cola. Estás sentado como la iglesia de Cristo en lugares celestiales. Eres cabeza. Por eso es que es importante no dejar de congregar. Cuando usted deja de congregar, entonces usted deja de ser cabeza. Según Apocalipsis 5:10 te hizo rey y sacerdote.
5 días te hizo rey y sacerdote. Diga conmigo, tengo todas esas bendiciones. Y a pesar de eso, me cuesta arrepentirme. Cuidado con la mentira del fiscal, del diablo. Según Apocalipsis 12:9-11 dice la palabra: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Jesús dijo en Lucas capítulo 10 versículo 18 dijo esto: yo veía a Satanás caer como un rayo. Jesús vio la caída de Satanás. No creas la mentira del fiscal. Hoy día hay muchas cestas, por decirlo así. Hoy día hay mucha religión, por decirlo así. Mucha teoría que Satanás sigue llegando hasta el trono de la gracia a acusar a los hijos de Dios. No, Satanás ya no llega ahí. Satanás te acusa acá mismo en tu diario vivir. Porque Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y fue echado fuera el acusador de los hermanos. Según la palabra, diga conmigo, Satanás me está acusando a mí por mis malas conductas acá en la tierra. Pero él ya no llega allá. Él ya no llega allá. Se le fue restringido, prohibido el paso al cielo para ir a acusar a los hijos de Dios. Satanás se presentaba ante Dios a acusar al pueblo de Dios por sus pecados. Pero diga conmigo, ahora la sangre de Cristo limpió ese lugar inmundo. Vaya al libro de Hebreos 9:27. Esto es muy interesante. Yo sé que hay muchos países que están recibiendo esta palabra, están siendo bendecidos. Diga conmigo, el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. Dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el lugar, en el santuario hecho por mano de hombre, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por todos nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces. Ahora, qué interesante que dice la palabra, que el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo. La sangre de los machos cabríos en el antiguo pacto cubría el pecado. Es como que Dios por un año te cubría. Pero el sacrificio de Cristo te quita el pecado, no te cubre. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, dice: ahí viene el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el padre de mentira y del pecado es Satanás. Entonces ahí dice Pablo que Jesús fue al mismo santuario celestial, fue al mismo tabernáculo que está en el cielo, y con su sangre rociada, diga conmigo, las cosas celestiales mismas fueron purificadas. Y usted dirá: ¿cómo que había un lugar contaminado en el cielo? Diga conmigo, había un lugar. El lugar que era contaminado en el cielo era el lugar donde Satanás se presentaba a acusarte a vos y a mí y a la humanidad por su pecado. Entonces, cuando la sangre de Cristo se derramó, diga conmigo, en ese lugar del santuario, ese lugar de sucio donde Satanás se presentaba fue limpiado. Y se puso ángeles y se restringió. Acá nunca más viene a acusar. ¿Cuánto alaban al Señor? Si por ahí te están enseñando de que Satanás sigue acusando delante del trono de la gracia, eso es mentira. En el antiguo pacto sí, porque aún no estaba la expiación de Jesucristo. ¿Me entiende? Pero hoy día no. Por eso es que nosotros, según Hebreos 4:16, tenemos acceso confiadamente ante el trono de la gracia. Ahí no hay acusador. Diga conmigo, ahí hay un Padre que te ama. Ahí no hay fiscal, ahí hay un Padre que te ama. Por eso es que cuando usted deja de orar y de estar conectado a la palabra y de estar conectado al Espíritu Santo, usted baja de ese nivel espiritual. Y acá en la tierra sí está el fiscal. ¿Me entiende? Y Jesús dijo esto:
que el padre de este mundo, el que es dueño de todo este mundo, es Satanás. Cuando Jesús es tentado, ahí en Mateo 4, en el desierto, Satanás le ofrece todos los reinos del mundo en el ayuno. Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Él es la autoridad legal. Si usted baja del trono, si usted baja de la gracia de Dios, usted se expone directamente al fiscal del universo que lo acusa. ¿Me entiende? Por eso es importante estar en arrepentimiento y mantenerse en los lugares celestiales. Mantenerse, diga conmigo, ante el trono de la gracia. Por eso el Señor le dijo ahí a la iglesia de la Odisea, una de las promesas que le da: el que vence se va a sentar en tronos conmigo. ¿Cuánto alaban al Señor? Los que salen vencedor al pecado, a la vida mundana, en lo espiritual están sentados con el Señor y tienen una autoridad diferente. Por eso es que hay hombres ungidos como el apóstol, que le ve el demonio y sale gritando como vieja. ¿Me entiende? Son hombres de autoridad que manejan otro peso. Y usted tendría que estar así, amado. Lo que pasa es que usted baja de nivel. ¿Cuántas horas al día ora? Levante mi mano y diga: hoy estoy subiendo de nivel por esta palabra. Porque el Yom Kippur se me está revelando. El día del perdón de Dios. Y si hay perdón, usted tiene que entender que el que te perdonó allá arriba no tiene cargos en contra tuyo. Tú solito te haces los cargos acá con el diablo. ¿Me entiende? Y usted está retrasando bendiciones que usted tiene, que Dios tiene para usted. Según Efesios 1:3 dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuida tus acciones. Estás siendo examinado por el cielo. Y tus acciones van a determinar que Dios te abra puertas de bendición este año, o que tú le abras puertas al diablo para que te destroce el año. Gálatas 6:8 dice la palabra que el que siembra para su carne, de la carne segará la corrupción. En Mateo 7:1-14 dice la palabra: con la medida con que tú estás midiendo te van a medir. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice: el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero el que no es, y no es juzgado de nadie. Pero el hombre carnal juzga según la apariencia. Yo te juzgo según el don de ciencia. Yo al mirarte sé qué pecado tenés. Hay cosas que yo te puedo decir, exponer, y hay cosas que no, que me tengo que callar. Pero hay gente que te mide por tus apariencias. ¿Me entiendes? Óigame, hay gente, por ejemplo, en este país, las redes, la farándula, mucha gente me mide a mí: este hombre es un loco, que se sale de la Biblia, me mide, diga conmigo: como están midiendo le van a medir. Porque hay un inventario. Óigame, yo que soy hombre espiritual, desde que entendí eso, ya no oro por la gente que me persigue. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que ellos están sembrando lo tienen que cosechar. ¿Cuántos le alaban al Señor? Porque con la medida que tú mides, te van a medir. Te van a medir. Tendrás un problema si tú no solucionas eso. Si tú no pides perdón a Dios y no pides perdón a los hombres de Dios, a quienes estás atacando y criticando y persiguiendo, tendrás problemas con Dios. Te van a medir. Vas a tener un problema legal, vas a tener un problema en el matrimonio, te va a venir un problema. No es que te lo estoy deseando, sino que lo que tú mediste te tienen que medir. Diga conmigo: tengo que cuidar mis acciones, tengo que cuidar mis pensamientos. Pablo le midió a los cristianos y se quedó ciego. Pablo fue autor, confeso, por decirlo así, para apedrear a Esteban, y fue el hombre que cosechó más pedrada en la Biblia siendo apóstol. Porque lo que uno siembra tiene que cosechar, por más que se haya arrepentido. Porque a la medida que tú mides, se te será medido. Repita: tengo que cuidar mis acciones, mis amados. Apocalipsis 19:8 dice la palabra que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. ¿Qué es la vestidura blanca? Es la luz que tiene el alma.
Esta predicación que yo te estoy hablando es la vestidura blanca. Esa es mi vestidura blanca. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Lino fino, blanco. Diga conmigo, acciones justas. No dice palabrería, acciones. Entonces, ¿qué es la vestidura blanca, el lino fino? La luz que tiene el alma. Es cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios llegó a un nivel que habla lo que vive. ¿Me entiende? No lo que estudió. Habla lo que es, no lo que estudió. Por eso es que hay muchos teólogos en ruina. Pero hay mucha gente que fue procesada por el Eterno. Y Dios le pasó a vivir su palabra. El verbo se hizo carne en ellos. ¿Me entiende? Entonces, mis acciones están siendo pesadas. Tus acciones están siendo pesadas. Lo que tú piensas está siendo pesado. Un pensamiento está siendo anotado. Hay ángeles que te están anotando. ¿Cuántos aplauden al Señor? Por eso es que tenemos que meditar. Tienes que cuidar qué sale de tu boca. Tienes que cuidar qué estás viendo. Tienes que cuidar tu corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, dice la palabra. La vida es Cristo. La vida es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hay en tu corazón, Cristo o malas acciones? Tenés que determinarte a ser un José, un Zen, un Juan, un Samuel, una Débora. Hombres y mujeres de Dios que tuvieron ropa limpia y se supieron mantener. Se supieron mantener. ¿Por qué te pongo estos ejemplos? ¿Por qué no te puse a David? Porque David no se supo mantener. ¿Por qué te puse a Zen? ¿Quién es Zen? Uno de los hijos de Noé. Uno de los hijos de Noé. ¿Saben por qué Zen? Dios le dijo a Zen, le dijo, Zen, tú serás un gran triunfador en la vida. Todo lo que tú hagas te saldrá bien, mi hijo. Cam, tu hermano, va a ser tu siervo. Canaán, tu hermano, será tu siervo. Pero tú serás el más próspero. ¿Por qué el padre le bendijo a Zen? Porque Zen le cubrió la desnudez a su padre. ¿Y por qué Noé le maldijo a Cam? Siervo de siervo será. Porque Cam le vio la desnudez a su padre. ¿Me entiende? Según historiadores, dicen que cuando Moisés pone Noé pone su viña y bebe el vino y quedó ebrio, Cam violó a su padre, a Noé. Y por causa de eso le vino esa maldición. Hoy día hay hijos así. Usted piensa que Dios no te está midiendo. Hijo que estás aquí, Dios no te está midiendo. Hay hijos que no honran a sus padres. Hay hijos que no honran a sus pastores, sino que le quieren ver la desnudez. No, pero papá, vos fuiste un alcohólico. Vos sos un mentiroso. Vos sos un mujeriego. Vos le abandonaste a mamá. Le estás descubriendo la desnudez. Por eso cuando vienen gente acá y quieren contar testimonio. Yo soy hijo de padres separados. Óigame, le voy a decir algo. Odio ese tipo de testimonio. Porque le está descubriendo la desnudez a sus padres. A su nombre. Mirarle a tu vecino y decirle, esta temporada el Señor te va a medir. Hay gente que le quiere medir a su padre espiritual, le quiere ver la desnudez. Mira, Dios te pone autoridades que son carne y hueso y capaz son más débiles que tú. ¿Y qué te crees tú para condenar al criado ajeno? Ante su Dios está de pie, dice la palabra, dijo Pablo. No para que tú te jactes, no para que tú lo condenes, no para que tú lo ataques, no para que tú murmures. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel ahí en el desierto. Criticó a Moisés, atacó a Moisés. ¿Y cómo terminaron? 23,000 tragados por la tierra. Así está la mala generación, amado, que no honra lo que Dios pone. No honra la autoridad que Dios pone. Está en fracaso, está en miseria. Trágame tierra con el diablo, ¿me entiendes? Sin progreso. Por eso es que profetizo que tú serás un José. Profetizo que serás un Sem. Profetizo que serás una Débora. Que en vez de estar mal pensando ahí en el mundo, estarás debajo de la palmera. Alabado sea su nombre. Teniendo revelación de Dios. Teniendo palabra de Dios.
para dar a tus generaciones. ¿Cuánto alaban al Señor? Estarás protegido por Dios. Repita, mis acciones están siendo pesadas. De eso se trata el Yom Kippur, que mis acciones están siendo pesadas. Se trata de que tengo que aprender a recibir el perdón de Dios, activando la llave del arrepentimiento. No se trata de un día, del mes de septiembre o del mes de octubre, ¿verdad? Porque ahora los judíos se pelean porque si Yom Kippur es septiembre, octubre. Y también los cristianos judaizantes, si Yom Kippur es septiembre, octubre. Y empiezan a debatir por esas estupideces, ¿me entiende? No, usted todos los días tiene que estar en Yom Kippur. Usted todos los días tiene que estar en perdón. No ayunar una vez al año. Usted por lo menos 2 veces a la semana tiene que estar presentando su cuerpo en sacrificio vivo ante Dios. Ayunando, buscando a Dios, porque la venida del Señor está cerca. Usted necesita estar cubierto. Usted no está en Yom Kippur si usted está en desobediencia. Usted tiene que buscar una paternidad. Usted tiene que estar cubierto. Usted necesita un mentor. Usted necesita un instructor, un maestro que le enseñe la palabra. Usted tiene que estar bajo la cobertura de la iglesia de Cristo. Cristo no viene, óigame, por un grupo de gente por ahí hablando en lengua. Él viene por una institución. La institución legal que Él estableció, que es la iglesia. Óigame, y no es la iglesia romana, no es la iglesia pentecostal, es la iglesia que se le fue revelada al reino de Dios. ¿Me entiende? Porque por ahí la semana pasada me atacaron mucho los católicos. No, que la única iglesia que estableció el Señor ahí en Roma es la iglesia católica apostólica romana. ¿Quién te dijo? Cristo no estableció ni el romanismo, ni estableció la iglesia evangélica, ni ningún tipo de denominación. ¿Me están entendiendo? Que Martín Lutero fue un gran apóstata. No, Martín Lutero fue alguien que entendió, que se apartó de Babilonia, ¿me entienden? Que se apartó de la idolatría, que se apartó de las malas enseñanzas, de las malas costumbres, y se le alumbró el evangelio. Aunque tuvo sus errores, el hombre tuvo sus errores, recibió la chispa del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no somos nada. No existe el catolicismo, no existe la gente que se dice ser cristiana. Si no tienen al Espíritu Santo, no existen. No hay revelación. La palabra a nosotros nos dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Entonces, oír el sermón de un cura aburrido, ¿me entiendes? A mí no me va a llevar al cielo. Yo lo que necesito es un mensaje confrontante, que el Espíritu Santo me hable a través de alguien, un varón o una varona ungida, que me confronte y que me diga: arrepiéntete de tu pecado, recibe el perdón de Dios, entra en el Yom Kippur para ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que me diga: tus acciones están siendo pesadas en balanza. Tus pensamientos están siendo pesados en balanza. A su nombre. Y no tengo temor de decirle al presidente, al cura, a quien sea en su cara, cuál es su pecado. Porque sé quién vive en mí. A su nombre. Y le voy a decir algo. Algo que yo estoy muerto es algo que se llama mi reputación. A mí no me importa lo que tú puedas decir por mí. Un verdadero hombre de Dios tiene que estar muerto a su reputación. Usted sabía que nos pasaron tres años de todas las cosas ya dijeron por mí. Ladrón, estafador, falso profeta. ¿Saben qué eso a mí me hace? Me mejora mi carácter. Aprendo a vivir más de la voz de Dios. Me unge más. ¿Y saben qué me hace más? Me pone un rostro duro para cuando me encuentre con esa gente no me pueda mirar a la cara, porque el que está dentro mío, óigame, va a pelear por mí. Pelea por mí y derriba argumentos. Mirar a tu vecino y decirle: los que pelean en contra mío, mintiendo, decirle a tu vecino, mintiendo, en estos tiempos tendrán un inventario, un trato del Todopoderoso.
Si te desearon que caiga, siendo que el cielo no te desea eso, prepárate. Prepárate, porque a ellos lo vas a ver caer si no se arrepienten. Y dice la palabra: mía es la venganza, mía es la ira, dice el Señor, yo daré el pago. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Cuántos de ustedes me criticaban y hoy día yo le estoy dando la palabra? Coman, beban del Espíritu Santo, coman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ascua de fuego amontonarás sobre tus enemigos. ¿Qué significa eso? Le terminarás dando cobertura. Le terminarás abrazando y siendo un calor, un cobertizo para ellos en el tiempo de angustia. Al final la gente que te persiguió va a venir a pedirte ayuda, como pasó con José, amado. Sus propios hermanos se le levantaron. Después sus hermanos estaban cosechando las acciones que hicieron con José y empobrecieron ahí en el desierto, mientras Dios ya había levantado a José de una manera tremenda. ¿Cuántos alaban su nombre? Eso va a pasar contigo. ¿Cuántos alaban su nombre? Porque de eso se trata el Yom Kippur, un año nuevo, donde Dios pesa en balanza de justicia tu corazón. Dios sabe si hiciste mal o no hiciste mal. La gente va a decir por ti cualquier cosa, pero Dios dice: yo conozco tu corazón. Conozco tu sentarte y tu levantarte. La palabra no está en tu boca y yo ya lo sé. Así que se está dictaminando y yo vengo a profetizar un año nuevo. Y no justamente el año nuevo judío, que tiene que ver con días, sino el año de la buena voluntad de Jehová, que habla Isaías 61 para ti. Aleluya, porque hoy después de esta prédica vas a perdonar, mujer, varón que estás aquí, vas a perdonar. Tú no vas a evitar que te venga la ofensa, evítalo. Es importante que tú perdones. Si traes tu ofrenda al altar, dijo Jesús, poné tu ofrenda en el altar y anda a perdonar a tu hermano, dijo Jesús. Reconciliate con él y después vení. ¿Por qué el Jesús dijo deja tu ofrenda en el altar y anda a perdonar? Porque cuando tú vienes y pones una ofrenda y te vas sin perdonar, la bendición que te iba a traer la ofrenda de prosperidad no se desata, porque hay un cielo de bronce. ¿Cuánto trajeron ofrenda al altar de Dios? Levante la mano. Vaya y reconcíliese con su hermano y va a ver cómo lo que usted sembró va a cosechar 7 veces más. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Fuerte aplauda a Cristo. Que esta noche hay una unción muy fresca sobre ti. El enojo. No te enojes, hermano. Si viene el pastor y te corrige. A veces queremos seguir nuestra vida. No te enojes. El enojo abre una puerta. No le des cabida al diablo, dice la palabra. No pase el sol tu enojo y no le des cabida al diablo. Tú te enojas y Satanás ya sabe que le abriste puerta. No puede pasar un día el enojo. Tienes que perdonar. Hay mucha gente enojada aquí consigo mismo. Hay muchas mujeres enojadas porque se separaron del esposo. Le cuesta perdonar. Hay hombres aquí que le cuesta perdonar a su mujer. Está enojado. Hoy tenés que perdonar. Le diste cabida al diablo. Diga conmigo: me arrepiento y recibo el perdón de Dios hoy. Te estoy dando todos estos mensajes así proféticos, los estoy soltando porque sé que Dios te está trabajando la mente. Hay mucha gente que dice: pareciera ser que me está hablando a mí. ¿Cuántos dicen eso? Levante la mano. Amén. Casi toda la congregación. Eso es bueno. Amén. Porque tú dejaste que Dios te pese en balanza tu corazón. Ahora, tú vas a agarrar lo bueno y desechar lo malo. Señor, agarro lo bueno de mí y lo dejo en mí. Y lo malo que tengo que rechazar, yo lo echo fuera. Y recibo tu perdón. Ponete de pie.
Inclina tu rostro en este momento y la gente que me ve por el internet, levanten su mano. Levanten su mano y diga: Señor Jesús, hoy yo recibo este Yom Kippur y recibo este inventario. Me siento bien para que me examine. Hoy entendí muy bien eso. Perdóname por mis malas acciones. Si mal pensé, si mal hablé, si mal miré, si me di mal a alguien, si mentí, si robé, si hice algo indebido. Perdóname. No actué conforme a tu amor. Porque tu palabra dice que el amor no hace nada indebido. Te pido perdón por mis pecados. Perdón por mi falla. Y recibo este perdón. Y con el perdón la cobertura. Y estos últimos 4 meses, más o menos, que quedan del año, serán de perdón, serán de avance, serán de progreso. Hoy me voy a reconciliar contigo. Porque encima voy a recibir la Santa Cena. Tu sangre y tu cuerpo y tu sangre. Encima voy a recibir acá en tu casa, donde está la piedad misma, donde está Cristo, donde están los ángeles, donde están los justos, donde está la iglesia. Levanta tu mano. Vamos a cantar esa adoración que dice Emmanuel. Levanta tu mano. Emmanuel está aquí. Me gustan los nombres del Señor porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Si Él no está con nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? Y Emmanuel está aquí hoy. Dios con nosotros, Jesucristo. Levanta la mano arriba, al cielo. Vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar. Vamos a adorar. Hay gente que va a sentir llorar, quebrantarse, pedir perdón antes de participar de la cena con esta adoración. Hay gente que va a sentir venir al altar y postrarse y pedir perdón ahí en su lugar. Otros levantar su mano y adorar. Levante su mano.